Listos por acá. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Hola, doctor. Buenas noches. ¿cómo estás, Tania? Un gusto saludarte. Hola, Doctor, ¿qué tal, doctor? un gusto. Buenas noches. Hola, hola, Antonio. Sean Nuestro, bienvenidos, sean bienvenidos a esta pequeña reunión de trauma craneal abusivo y que yo creo que les va a gustar porque le han puesto mucho empeño sus compañeros, ¿eh? así es. Tema muy interesante. El doctor Antonio Pérez, doctor Porfirio, es Ajá. nuestro jefe de enseñanza en el Instituto Guillermo Ábalos Urzúa. Ok, pues sé bienvenido y espero que los puntúes bien porque han hecho mucho esfuerzo, ¿eh? Claro. Muy bien. Bueno, Pues muy yo me bien. callaré hasta que me pregunten algo. ¿Te parece? Detengo el video, me quedo calladito y cuando ustedes digan que ya tienen suficiente quórum, todavía falta, ¿no? Sí. Hola, hola, hola Doc, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien. Tenía un Excelente. poquito de problemas con el internet, pero creo que no sé si ya me escucho bien. Te Ya te oyes escuché. mucho bien. Muy bien. Sí, se Perfecto, oye bien. perfecto. Ahí estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto, excelente. Por alguna razón en la primera no se lee bien trauma craneal abusivo. Chécalo. Trauma craneal Ah, craneal, fusión. Pues, abusivo. Sí. Yo sí puedo verlo, doctor. No sé si sea por las cámaras de los participantes que le tapen imagen. No se escucha por ahí. Está en silencio, doctor Porfirio. Listo. Ya quedó claro. Ajá. Ya quedó claro y sí voy a minimizarme a todos ustedes Sí, para para que no que... le moleste. Sí, claro que sí. Muy bien. Listo.
Bueno, pues ya son las 8. Buenas noches a los que ya están conectados. Una sesión hoy muy interesante, un tema bastante interesante. La sesión de hoy va a estar a cargo de la doctora Tania Sánchez y del doctor Andrés Orozco, y nos acompaña como invitado el doctor Luis Porfirio Orozco. Entonces, pues adelante Andrés y Tania con su sesión y al final podemos hacer comentarios y aportaciones. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues buenas noches a todos. Como lo mencionó el doctor, hoy nos toca dar la sesión general a mi compañera Tania y a mí, y vamos a hablar de un tema que resulta de suma importancia, tanto conocerlo como saber las cosas que nos pueden llevar a su diagnóstico y el impacto que tiene en la población justamente pediátrica, como va a tener también un impacto importante a lo largo de la vida del paciente. Muy buenas noches a todos. Yo soy la doctora Tania Sánchez y pues muy bien, vamos a presentar a nuestro invitado de honor, el doctor Luis Porfirio Orozco Gómez, presentando por su larga trayectoria y un extenso currículum. Y bueno, por cuestión de tiempo, mencionaremos algunos galardones del doctor Luis Porfirio Orozco Gómez. El doctor es egresado de la especialidad de oftalmología y alta especialidad de retina y vitrio del Instituto de Oftalmología Barraquer, España, médico cirujano, profesor de retina y titular en el Centro Médico 20 de Noviembre en el ISSSTE, en la Ciudad de México, académico emérito titular, expresidente de la Asociación Mexicana de Retina, expresidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y presidente del Consejo Mexicano de Oftalmología 2020-2022, entre otros. Bienvenido, doctor Luis Porfirio. Muchas gracias. Realmente estoy muy conmovido con esta presentación. Me pones ahí como un superstar y soy tan humano como ustedes, solamente que un poco mayor. Entonces, vivir el cada día una consulta de oftalmología me hace tener un colmillo más largo que ustedes y sospechar estas patologías. Muy buenos días, muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Pues vamos a empezar con el tema. Entonces, ¿por qué nos interesa o por qué nos importa hablar del síndrome de trauma craneal abusivo o del Shaken Baby Syndrome? Bueno, porque engloba una gran cantidad de aspectos sobre maltrato infantil. La OMS este año define como maltrato infantil a todas las acciones directas o indirectas que causen daño a la salud, desarrollo, dignidad o pongan en peligro la vida del paciente, del menor. Perdón, Andrés, pero no se ve tu presentación. Se ve una diapositiva en blanco. Se ve un poco cortado. Ahí está. Ahora. ¿Ahí? Sí. Ok. Súper. Entonces, bueno, retomando el tema, sí, claro, el trauma siempre va a ir relacionado hacia una relación de poder sobre el menor, o una relación de responsabilidad, de confianza y de poder encima del menor. Esto nos lo dice OMS en 2022. Por otro lado, el Shaken Baby Syndrome lo podemos definir como todas las acciones y todas las lesiones resultantes de las acciones de una abrupta y repetitiva flexión y extensión en la cabeza y el cuello de normalmente un niño menor a 2 años de edad. El hablar de Shaken Baby es muy difícil porque no tenemos un consenso internacional general de cuál es esta definición. Esta es una definición propuesta por el doctor Orozco y la doctora Hernández en el 2020 en un protocolo que hicimos, del cual vamos a hablar un poco más adelante, y me parece que engloba justamente todas las secuelas, que es lo más importante, y las consecuencias de este movimiento de flexión, extensión de la cabeza y del cuello. Es muy importante también, revisando la literatura internacional, Wolfgang Wright, que es un investigador que se dedica a la imagen neurológica, menciona en sus hallazgos que el 20% de los pacientes que sean admitidos a hospitalización
con sospecha de un shaken baby syndrome van a terminar en una muerte en los próximos días a semanas. Esto nos habla pues del impacto y de por qué tenemos que voltear a ver a estos niños y por qué tenemos que hacer estos diagnósticos. Entonces, nosotros proponemos dar diagnósticos que nos hagan investigar si es que hubo un trauma en un niño abusivo. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que simplemente digamos, tienen una hemorragia retiniana, tienen una hemorragia parenquimatosa, que son cosas que vamos a ver más adelante. Tenemos que englobarlo y tenemos que darle la definición como tal, tenemos que darle el diagnóstico presuntivo para que nos haga sospechar y entonces dar un seguimiento a este paciente. Proponemos 3 diagnósticos: trauma craneal abusivo, lesión cerebral adquirida y lesión cerebral por impacto, las cuales, al darlas como diagnóstico, nos van a forzar a investigar más allá de qué pasó con este niño. De acuerdo, empezando para familiarizarnos con el tema, empezaremos con la introducción. El síndrome del niño sacudido, pues es importante, como lo menciona Andrés, es un problema de salud de carácter universal. Es importante dentro de un amplio tema llamado maltrato infantil, un tema en el que quizá no estemos familiarizados como médicos, pero es una responsabilidad universal dentro de cada área y sobre todo en nuestro caso como oftalmólogos, saber identificar estos casos en la pediatría oftalmológica. Esto resulta pues de una compleja interacción de factores de riesgo de este individuo, la familia y la sociedad. Este trinomio hay que identificarlo, el comportamiento, las características del paciente cuando lo tenemos en la exploración. Esto es en la identificación, constituyendo un verdadero reto para el médico, ya que pues la historia clínica recoge muchas pistas. Tenemos que ser observadores, tenemos que juntar hallazgos que nos hablen de estas situaciones, que embonen situaciones que no tengan mucha relación, hallazgos en el examen físico, que no tengan relación clínica. Y bueno, el médico en su mayoría generalmente no incluye diagnósticos diferenciales o no le da un seguimiento. Siguiente. El síndrome del niño sacudido o shaking baby, por sus siglas en inglés, ocurre en bebés cuando éste se somete a una excesiva y agresiva desaceleración de su cabeza. Esto fue descrito por un radiólogo, el radiólogo infantil J. Coffey, en 1972 como una rara forma de maltrato infantil caracterizada por la presencia de niños lactantes con hemorragias retinianas, subdurales o subaracnoideas en ausencia de un traumatismo externo o signos mínimos de maltrato. A pesar del escaso conocimiento que se tenía en este tiempo del síndrome, se podía afirmar que era una causa frecuente por traumatismo craneoencefálico grave en un lactante antes del año de edad. La definición se define como un grupo de lesiones resultantes de un golpe súbito y o movimientos repetitivos de flexión y extensión de la cabeza y el cuello, causada en un niño generalmente menor de 2 años que es sujetado por la persona que lo sacude violentamente. Generalmente esto se vería en un cuidador, puede ser la misma madre tristemente, o así como el padre, padrastro o otros cuidadores. En esta situación es una situación donde generalmente se quiere que el niño guarde silencio, que no haga ruido o algún enojo, y hay una agitación empezando por el tórax. Y nos menciona algo importante: menores de 2 años, esto por la fisionomía del pequeño, ya que recordemos que la cabecita en esta etapa es más grande que toda su ergonomía en el cuerpo en general. Adelante. Hablando de lesiones intraoculares importantes para nosotros como oftalmólogos en la revisión y exploración del pequeño, este movimiento genera, al momento de la desaceleración y aceleración de la cabeza, que se favorezcan lesiones principales como hemorragias intrarretinianas, hemorragias intracraneales, fracturas ocultas, hematomas en la piel, lesión en el centro respiratorio a nivel del bulbo raquídeo, parte importante, elemental y mortal,
provocando la muerte de la víctima por un paro respiratorio. Aquí tenemos una imagen que será descrita con mejor calidad en un video, que será más interactivo y podremos entender la fisiopatología del mecanismo. Siguiente. La incidencia se encontrará de 11 a 22 casos por cada 100.000 niños debajo del año de edad. Habitualmente se presenta en un contexto en la historia clínica inconsistente o variable en el tiempo por parte de los padres o tutores del menor que presenta el cuadro sospechoso. Estaremos en el interrogatorio haciendo las preguntas frecuentes y no encontraremos un entrelazamiento o una coherencia con el cuidador o el padre de familia que está llevando al pequeño a urgencias. Siguiente. Síntomas que podemos encontrar. Encontramos siempre la tríada clásica, que es una hemorragia subdural, una hemorragia retiniana en el fondo de ojo, y encefalopatía. El hematoma o hemorragia es el más común de los síntomas y esto ocurre por el movimiento o fuerza de aceleración, desaceleración, que desprende la dura madre y crea desgarros en las venas del puente cerebral. Este tipo de hematomas en la literatura y al investigarlo no son comunes en pequeños, a menos que se presenten, por ejemplo, en accidentes automovilísticos. Si no hubo un antecedente de una fuerza tan potente como un accidente automovilístico, inmediatamente tendremos que sospechar el maltrato. Siguiente. Importante en nuestra área oftalmológica, las hemorragias retinianas, que estas suelen existir en múltiples capas en la periferia de la retina y a veces estas se extienden a la hora serrata. Las hemorragias retinianas de este síndrome son un signo muy importante, por lo que daremos una mayor importancia a nuestra descripción. Siguiente. Aquí tenemos un video de cómo en tiempo real se forman estas hemorragias, no solo en este síndrome, sino en cualquier acto de aceleración, desaceleración o trauma, el cual vamos a reproducir. Importante siempre el interrogatorio que nos hace énfasis toda la literatura en la que investigamos y en esta publicación descrita por Andrés de las características pues importantes a la descripción. Creo que por aquí hay un pequeño problemita técnico, pero bueno, este video nos describe los vasos principales, las arcadas temporales y los vasos en las periferias donde encontraremos un sangrado. Igualmente, si no se puede reproducir, tenemos otro video donde podemos ampliar un poco esta descripción. También captar la parte de la triada y otras lesiones que podemos encontrar que acompañan un hematoma subdural. Principalmente, bueno, eso quizá dicen, le toca al pediatra. No, nos toca a todos en la descripción y en la exploración física también observar si el paciente se encuentra letárgico, con cambio de humor, que se encuentre pues lloroncito, y también se describen convulsiones. Entonces, bueno, las hemorragias retinianas estarán por debajo de los 18 meses de edad. Las más frecuentes son hemorragias intrarretiniales, y las prerretiniales. Hemorragia en forma de bote o botella, fue como se describe en la literatura, esparcidas en toda la circunferencia o alrededor del nervio óptico. Este tipo de hemorragias pueden interrumpirse a través de la cara posterior del vitrio y extenderse dentro del mismo, causando una hemorragia vítrea. La hemorragia retiniana, pues la etiología es una hemorragia controvertida. Se plantean factores tales como el aumento desde la presión intratorácica al momento de ejercer la dinámica del trauma, al comprimir al niño por el pecho, es lo que secundariamente produce el aumento de presión venosa intracraneal, ocasionando la llamada retinopatía de Butcher. Siguiente.
Y bueno, otros signos físicos importantísimos que tenemos que aplicar a nuestra exploración es que no solo somos oftalmólogos, sino que seguimos siendo médicos y el médico es un constante investigador de la toma de pruebas o pistas que nos arroja un paciente. En la oftalmología pediátrica es esencial observar no solo al paciente, sino la dinámica familiar, observar cómo nos contesta el paciente, cómo nos contesta el cuidador y cómo responden todos en cada uno de sus roles. Podemos encontrar tristemente también fracturas de costillas paravertebrales o fracturas de fémur, huesos largos que son difíciles de fracturarse en una caída, dependiendo de cómo pues, se haya sostenido en este caso al bebé. Y pues hay generalmente un intervalo de tiempo corto también entre el latigazo cervical que se produce en la dinámica del trauma y el inicio de los síntomas debido al crecimiento inmaduro del cuello, recordando que la cabecita es aún mayor en este tiempo que toda la fisionomía del cuerpo del pequeño, el cerebro y el cráneo de un bebé, causando pues este trauma en su cabecita. Siguiente. Aquí tenemos pues el ejemplo de los signos que podemos encontrar, el tipo de fracturas que podemos encontrar, latigazo cervical, lesiones osteomioarticulares, que son una parte muy importante de este síndrome, y pues las fracturas de columna es importante, aunque no estemos dedicados al área de traumatología, saber que hay también ciertas fracturas que no podemos observar en radiografía, sino que se deben pedir, por ejemplo, en resonancias magnéticas, ¿no? Como lo son el edema cervical o lesiones incluso que pueden causar parálisis o paraplegias. Abajo tenemos algunos ejemplos de fracturas transversas en ala de mariposa, pero siempre recordar que la fractura en huesos largos no es una fractura normal y siempre, decía un maestro, mi maestro y mi padre pediatra, que siempre debes de sospechar y pensar mal. Desgraciadamente a veces aciertas. Es mejor pensar mal y pues continuar con un buen interrogatorio y hacer siempre los estudios pertinentes. Siguiente. Edema paravertebral, lo que les comentaba, lesiones un poquito más profundas, pero que también pues deben de tenerse en conocimiento del oftalmólogo, son por mecanismos de flexión de la columna, que se produce una retropulsión del fragmento cartilaginoso dentro del mismo canal, viéndose más frecuente en cervical número 3. Este no lo podemos observar en radiografía, puede pasársele al área de urgencias, por ejemplo, que nos está pasando al paciente. Siempre sospecharlo, si hay ya todos los puntos o pistas que nos arrojan, no está por demás apoyar con la resonancia magnética por si falta en todo el estudio realizado. Siguiente. Aquí tenemos un video, espero sí no nos dé problemita, que nos hablará del mecanismo, haciéndoles aquí una narración de cómo funciona o se lleva a cabo la fisiopatología del incidente. En caso de no poderse, lo podemos compartir vía en vivo. Te lo puedo pasar ahorita, Andrés. Solo se ven las caritas de los que están participando. Sí, se perdió que ya estoy, Sí. Es que estoy tratando de reproducir el video, ya. Ajá. ¿Ahí lo están viendo? Perfectísimo, ahí podemos ver. Nos describe este video toda la parte de la extensión, la fisionomía del lactante. Esto resulta, recordemos, de un movimiento violento en diferentes compartimentos craneales.
Entonces, al sujetar al niño a través del tórax y sacudirlo con las fuerzas de aceleración, desaceleración, encontraremos lesiones en las venas de los puentes que ocasionan las hemorragias subdurales y sangrados a nivel de todos los nervios ópticos, en el caso también hablando de nuestro fondo de ojo. Y a nivel cerebral, la fuerza aplicada desde el tórax, recordando que hay presiones, ocasionarán las hemorragias retinianas, puede haber las fracturas vertebrales. Y para vertebrales aquí vemos el movimiento, desaceleración, aceleración. Aquí esta es la representación. Y pues se producen, ahí están las hemorragias subdurales que poseen un valor pronóstico importantísimo. Este tipo de hemorragias son las que pueden ocasionar clínicamente, por ejemplo, una convulsión, un letargo, que el niño no ha despertado en varias horas. Aquí se ve más claro las lesiones retinianas, unas lesiones que pues no son normales en un pequeñito, no hay patología que lo relacione. Y aquí tenemos la extensión del cerebro hasta lo que es bulbo raquídeo haciendo una parálisis. Ahorita bajará el video para poder ver la parte del tórax y los músculos respiratorios, que al final, si llegase a producirse la fuerza necesaria para provocar un paro respiratorio, pues sería el mecanismo en el cual estaría lesionado. Ahí están las fibras de nuestro bulbo raquídeo, que conectan, recordando anatómicamente, pues hasta músculos respiratorios en el diafragma. Esto produce menor flujo cerebral, por lo que perpetúa el círculo vicioso de hipoxia cerebral y pues generando un daño axonal hasta la muerte. Y en este momento, si me puedes frenar un poquito el video, vamos a presentar en un caso clínico. Me gustó, me pareció bastante interesante compartirles este caso clínico de una pequeñita en un hospital captado, en un hospital en México. Por ahí creo que tiene musiquita, no sé si se podrá reproducir, si no, está muy bien así. El diagnóstico diferencial siempre, pues, realizarlo. Consistencias en el interrogatorio de la madre, una madre o un padre que no cooperen, crisis de ausencia del pequeño, letargo, que ha dormido bastante, niño irritado, y siempre los detalles. Por ejemplo, en este caso, anota el médico desnutrición en el hermano, fracturas de huesos largos, el edema cerebral, la lesión cerebral traumática, que se explicaba aceleración, desaceleración, el movimiento del cráneo, las hemorragias intraoculares, retinosquisis traumática macular, aumento del apío en este caso del paciente por la compresión torácica ya descrita. Se realiza en ojo derecho una faculovitrectomía, reparación del iris por trauma, colocación de lente intraocular posterior a la vitrectomía. Se encuentra en este caso, en esta paciente, un agujero macular por trauma, licuefacción vítrea, recordando el proceso inflamatorio, en el otro ojito izquierdo. Hay un desprendimiento de retina. Notábamos en la parte anterior trauma de iris, hemorragias.
gliosis subretiniana, también licuefacción vítrea, un desprendimiento de retina bilateral. Realmente, pues, imaginen la fuerza, ¿no?, que se necesita para estas lesiones. Entonces, pues el diagnóstico, recordar, siempre el primer contacto seremos nosotros, hacer una alta sospecha todo el tiempo, la historia clínica detallada es importantísima, un examen físico integral, somos oftalmólogos en formación, pero no olvidar que somos médicos también, investigadores, que tomamos todas las pistas para construir pues nuestra historia clínica, haciendo un análisis de estudios complementarios que siempre pues llegan desde los servicios de urgencias. Por mi parte, en este momento es todo. Le doy la palabra a mi compañero Andrés Orozco. Gracias, vimos ahí un poquito de el Shake and Baby, sospechar, ¿no?, cuáles cosas nos van a preocuparnos o buscar el infantil. Ahora vamos a un poquito de lo que les voy a presentar en este caso un estudio multicéntrico que realizamos con la colaboración de los servicios de pediatría y de unidad de cuidados intensivos. Este estudio se realizó durante 2 años, y en el momento de su publicación, que fue en el 2020, resultó ser el estudio con mayor casuística de este diagnóstico de Shake and Baby en México. Esto es alarmante porque, si ustedes se fijan, son 8 casos. No puede ser que en 2 años en distintos institutos solamente tengamos 8 casos de maltrato infantil. De estos 8 casos, el 62% eran masculinos, el 38% eran femeninos, y cabe recalcar que el promedio de edad con el que nosotros los pudimos revisar fue de 4.1 meses de edad. ¿Qué encontramos en este estudio? Bueno, aquí encontramos qué fue lo que llevó a estos pacientes a llegar a terapia intensiva, a llevar a una sala de urgencias pediátricas. Bueno, es muy importante saber que estos pacientes muy extrañamente nos van a llegar a un centro oftalmológico. Realmente van a llegar a una sala de urgencias pediátricas, y es responsabilidad del equipo de pediatría, pero también de los oftalmólogos, sospechar y revisar a todos los pacientes que lleguen con un llanto inconsolable. Aquí podemos ver en esta imagen que el 100% de los pacientes presentaron vómito, presentaron llanto inconsolable, rechazo al alimento, ¿no? Y el 87%, o sea, 7 de los casos, se presentó con convulsiones que no se esclarecieron nunca por qué eran, ¿no? Les daban el diagnóstico de convulsión tónico-clónica generalizada, sí, pero ¿por qué? ¿Fue febril o por qué fue? Entonces, estas convulsiones son las que nos tienen que hacer, bueno, llegar, dilatar al bebé y revisarle el fondo de ojo, que esto es lo más importante que podamos hacer nosotros como para entonces guiar un diagnóstico. Los hallazgos oculares que encontramos en estos pacientes, el 100% de los pacientes presentó hemorragias intrarretinianas, el 36% presentó hemorragias subhialoideas, el 21% hemorragias vítreas grado 4, y un 20% presentó un agujero macular postraumático. Esto es gravísimo, ¿no? Y estas son las imágenes que tenemos que tener bien grabadas en la mente. Revisar a los bebés, dilatar a los bebés, poner una lupa de 20, de 28, de 30, lo importante es ver polo posterior, y con el simple hecho de un celular podemos entonces encaminar un diagnóstico para estos pequeños. ¿Qué otras cosas encontramos en estos pacientes? El 50% de los pacientes presentó fracturas en distintos lados. Aquí las dividimos entre tibiales, costales, pero como bien lo decía Tania, los niños pues no se deben fracturar.
Las fracturas en niños, por definición, casi siempre son en tallo verde. ¿Qué quiere decir esto? Que no llegan a afectar a ambas cortezas, porque los huesos son muy maleables todavía. Entonces, encontrar fracturas, trazos lineales en un pequeño tiene que hacernos sospechar que algo está pasando. ¿Ok? El 100% presentó hemorragias intraparenquimatosas. Es muy importante que estas hemorragias no las vamos a encontrar si no las sospechamos. No podemos pedirle a todos simplemente una radiografía de cráneo para buscar fractura. Hay que pedir estudios de imagen avanzado, como una tomografía, como una resonancia magnética, para entonces indagar y tratar de encontrar y de confirmar un diagnóstico de un shaken baby. Entonces, el consenso y una de las finalidades de este protocolo nos arrojó una triada sugestiva de trauma craneal abusivo, que como ya lo vimos en el estudio, se presentó en el 100% de los pacientes. ¿Y cuál es esta triada? Hemorragia intrarretiniana, o sea, a todos revisarles el fondo de ojo. Hemorragia parenquimatosa, o sea, pedir estudios de imagen avanzada. Y encefalopatía secundaria, ¿qué? A convulsiones. Vimos que la mayoría de estos pacientes se presentaron por convulsiones que no tenían una razón de ser. Y esta triada nos hace pues una alta sospecha de que estemos ante un niño que esté sufriendo maltrato infantil. Además, como mencionaba Tania, podemos encontrar hematomas con distinta temporalidad. ¿Esto qué quiere decir? Distintos tiempos de golpes en el cuerpo, o sea, hematomas que se están reparando en diferentes temporalidades, y las fracturas, ¿no? Que quedamos que no tienen por qué aparecer fracturas lineales en un niño. Después les quise poner esta tabla. Esta tabla es muy importante, ya que es otro protocolo de estudio que realizamos buscando la prematuridad como un factor de riesgo para la mala o el mal desarrollo de toda la vía visual y de toda la percepción visocortical. Y esta tablita simplemente nos compara qué probabilidad tiene un paciente de generar estrabismo, de generar infecciones, de tener parálisis cerebral, de generar sepsis, de tener atrofia del nervio óptico, solamente si tiene, además de ser prematuro, una hemorragia ventricular. Entonces vemos que es gravísimo, ¿no? Tenemos un niño prematuro que además no deja de llorar y lo agitan, pues le está yendo cada vez peor. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo que es muy preocupante legales en nuestro país. Metimos a indagar mucho en todos los códigos penales de los distintos estados y el Código Federal, y solamente hay 3 estados de la República Penal, el de edad, que es Zacatecas. Pero por otro lado, procesos donde estas lesiones el pagar por lesiones se pueden reducir hasta la mitad si el padre menciona que estaba educando al niño. Y esto viene en el Código Penal del Estado de Jalisco, que confiere el derecho de aplicar la corrección disciplinaria de manera prudente y moderada con el fin de educar en forma armónica y positiva. ¿Quién nos está diciendo que es de manera prudente y moderada? Solamente el juez. Este es el problema, y este es el grave problema de la cuestión legal, que nosotros, porque no va a proceder o porque no se le va a dar un seguimiento, no estamos llevando al Ministerio Público todos estos diagnósticos. Entonces, nos confiere a nosotros indagar, dar diagnósticos presuntivos de maltrato infantil cuando lo veamos pertinente. Por eso estamos ofreciendo esta triada de alta sospecha y darle seguimiento al paciente. Llevarlo al MP, levantar el acta y que se lleve hasta las últimas instancias. Como conclusiones, importante. Las conclusiones del Shaken Baby es saber que vamos a tener un trabajo multidisciplinario. Este no es un diagnóstico que nos va a gritar a los ojos que nos está llegando a la consulta. Hay que irlo a buscar. ¿A dónde? A las salas de urgencia pediátrica,
porque nadie revisa los ojos de los niños. Si acaso le revisan los reflejos, pero nadie se asoma a ver la retina en una sala de urgencias pediátricas, ni siquiera en una sala de cuidados intensivos neonatales. Entonces, saber que vamos a tener un trabajo multidisciplinario entre enfermería, entre pediatría, entre trabajo social y, por nuestra parte, oftalmología. Es muy importante revisar el fondo de ojo con la sospecha. Ya vimos al paciente, ya vimos qué signos nos van a hacer sospecha. Cargar una lupa de indirecto con un celular. Ni siquiera necesitamos un oftalmoscopio indirecto. Con un celular podemos hacer un video y las imágenes son muy claras, no hay forma de confundirlo y nos están gritando que ese niño necesita ayuda. Es muy importante utilizar estos diagnósticos que comentamos y que proponemos: trauma craneal abusivo, síndrome del niño agitado o shaken baby syndrome y trauma craneal adquirido. ¿Por qué? Porque si simplemente ponemos los diagnósticos descriptivos como hemorragia retiniana, ahí se van a quedar y ahí se quedan en los expedientes. Necesitamos darles las altas sospechas de maltrato infantil en un diagnóstico que lo englobe y que nos haga pensar en eso. Es muy importante seguir a estos pacientes. Estos pacientes no van a crecer bien, no se van a desarrollar bien, van a tener, como vimos en el cuadrito, en la tabla comparativa, van a generar estrabismo, van a generar nistagmo. Si no hacemos una vitrectomía precoz, podemos tener alteración en los fotorreceptores, que es algo gravísimo también porque le estamos quitando la posibilidad de desarrollar a un niño. Podemos generar catarata traumática. Tenemos una cantidad brutal de complicaciones a largo plazo y este niño no va a ser un niño sano, no va a tener un crecimiento sano y no va a tener un desarrollo ni de la vía visual ni anatómicamente del ojo sano. ¿Qué nos queda de tarea? Investigar la casuística. No puede ser que en 2 años tengamos 8 diagnósticos confirmados de niño maltratado. Y tenemos que hacer medicina preventiva. Ya vimos que nos enseñó Tania en los videos que el simple hecho de agitar a un niño puede generarle estos cambios. No siempre es con afán. A veces puede ser el tío que está aventando al niño para arriba y el niño sonríe y se la pasa súper bien y por adentro el cerebro le está pegando para todos lados. Entonces es muy importante justamente trabajar la medicina preventiva con todos los padres, saber que estas acciones no se deben hacer en niños pequeños, que están en crecimiento y que son muy delicados. Estas cuestiones. Es importante darle tristemente el hecho que investigamos en el protocolo que les comento. Ninguno sentencia, no se una sentencia. ¿Por qué? Ya vimos todas. Sin embargo, eso no nos debe de hacer lo que nos toca como médicos, oftalmólogos, y de llevar estos casos a la instancia legal. Por nuestra parte, seguimos la presentación del caso. Andrés, te estás escuchando todo cortado. Estas conclusiones fueron magníficas. Yo me las sé, pero no sé si tus compañeros lo entendieron. Claro, estaban escritas, pero se oye todo cortado, ¿eh? Ajá. Estoy teniendo problemas. Sí, ahí está súper cortado. A ti. No, ahí está súper cortado. Si quieres, te Ok. A ver, yo realmente me siento muy complacido de escuchar a Andrés y a Tania, porque tienen muy claro para qué están aprendiendo oftalmología. Ajá. Y no es todo en la vida quitar una catarata y hacer la mejor faco del mundo. Ajá. Es tener muy claras las patologías de los recién nacidos que serán realmente, y de los niños pequeños que serán realmente el futuro. Luego nos quejamos del tipo de gobernantes que tenemos, ajá, pero todo el mundo los dejó pasar, ¿ok? Nadie los frenó. Entonces, a ver, aquí lo importante es, ya tiene interrogatorio, yo no interrogo, no, te estás perdiendo el interrogatorio. Tú debes ver si el papá se contradice o no. ¿Quién lo cuidaba? ¿En qué momento sucedió? ¿Es una cuidadora? ¿Qué más tiene este niño? ¿Por qué llegó convulsionando? Ajá. Y documentar gráficamente cómo está esa retina. Piensen ustedes que la sacudida es tan grande que el agujero macular postraumático es porque estas adherencias tan firmes del niño sobre la mácula jalan y le hacen un agujero. Entonces, el agujero macular postraumático en un niño con sacudido
es realmente por esto. Las hemorragias. ¿Por qué entramos a quitar las hemorragias? Porque la hemosiderina va a lastimar la retina. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, Sí, doctor. La sí, doctor. Sí, doctor. La hemosiderina va a lastimar la retina. El hierro se va a meter en los fotorreceptores y el niño va a tener mucho más riesgos de ser un niño con una ambliopía, con un desarrollo malo. Pero si además están estas hemorragias a nivel cerebral, Dios de mi vida, es una complicación muy grave. Felicito al doctor Carvajal por hoy en día haber tenido esta alianza con el Hospital San Javier, porque seguramente alguno de ustedes va a ser convocado cuando un bebé esté convulsionando. Y tienen que tener como amigos a los pediatras. ¿Tienes prematuros? Los vamos a ver una vez a la semana. ¿Tienes niños que convulsionan? Los vamos a ver una vez a la semana. Y la gente que sabe hacer mejores videos debe ir y filmarlos, y la gente que es muchísimo más abusada para hacer un buen interrogatorio, que haga por segunda o por tercera intención el interrogatorio. ¿Qué hacemos si sospechamos de un niño de este tipo maltratado? No nos toca la parte legal, le toca trabajo social del hospital. Entonces hay que hablar con trabajo social del hospital y decir, tengo la sospecha de que este niño ha sido maltratado, por favor, mírenlo ustedes. Ajá. Es difícil porque los padres se sienten dueños de estos bebés, ajá, y porque lo digo yo y basta, hacen ellos de las suyas con estos bebés que son como plastilina en sus manos. Pero si en algún momento dado ustedes tienen la posibilidad de ver a alguno de estos niños, de hablar con trabajo social, los papás ya estarán sobre aviso de lo que está pasando. Ajá. Y nosotros hemos encontrado que cuidadoras que estaban filmadas en las casas de los papás, porque los dos eran maestros que trabajaban, se encontraron unos videos horrorosos de las sacudidas que la mujer a la que le pagaban un sueldo sacudía a estos bebés. Entonces, es un mundo muy complicado y muy difícil, ajá, pero en ustedes está el hecho de ser muy acuciosos en las revisiones. Ajá. No, yo no veo niños, yo prefiero una lattice degeneration. Eres oftalmólogo, ¿ok? Como dice Andrés, tienes por fuerza que mirarlo todo. Si un niño lo salvas de las garras de un padre maltratador, ya tenemos bastante. Ajá. ¿Qué pasa en Guadalajara? ¿Qué pasa en Jalisco? ¿Qué pasa en otros estados? Pues están muy ocupados por los matones y por las leyes que se tienen que arreglar para las drogas y todo esto. Sí, ¿a quién le importa un pobre niño que se va a quedar ciego? A ti, oftalmólogo. A ti, oftalmólogo. ¿Ok? Entonces, yo creo que insistir en este tema es una cosa vital, porque eso se llama medicina preventiva, y la notificación al Ministerio Público debe hacerla trabajo social. Ajá. Y ustedes sustentar por qué piensan que es un niño maltratado. Ajá. Hasta ahí llegamos. No podemos hacer más ni nos vamos a ir a un juicio nosotros. Pero si tú haces una documentación fotográfica de cómo está, tú puedes decir muy probablemente este niño ha sido un trauma craneal abusivo por alguno de la gente que lo cuida. Y con eso estamos ya cumpliendo una parte muy importante. Y no es lo mismo tener una consulta de oftalmología general en alguna clínica periférica que trabajar en un hospital donde los viernes hay que revisar a los prematuros para ver cómo están. Hay que ver a los niños que llegaron y que están con una hemorragia cerebral y conocer estos casos. Y documentar las fotografías van a darles a ustedes un plus y un éxito más con los pediatras, porque van a decir, finalmente estamos haciendo un grupo bueno, ¿ok? Entonces, para mí, haber estado en la inauguración de Carvajal en este Hospital San Javier ha sido una cosa que les cae del cielo a muchos de ustedes. A lo mejor no les gusta, ajá, pero si les van a dejar hacer guardias allí y van a tener la posibilidad de ver niños de este tipo que llegan a urgencias o niños prematuros, es parte del PUEM con el que se van ustedes a examinar cuando se les haga su examen del consejo, y retinopatía del prematuro y niño maltratado están dentro de las cosas que se les pueden preguntar, ¿ok? Entonces, es parte del programa académico que tienen que cumplir. Y pues básicamente no me quiero robar el micrófono porque han hecho una magnífica presentación.
Y lo más interesante es cuando te siembran el gusanito. Andrés era médico interno de La Paz y un buen día me dice, papá, mírate estas fotos. Y mi respuesta fue decirle, ¿sabes qué, Andrés? Este es un niño sacudido. Revísalo bien, porque este es un niño sacudido. Y el Andrés en ese momento le cayó el 20, empezó a revisar todo lo que ya habíamos trabajado y se dio cuenta de que no es tan infrecuente. Y esto es La Paz, donde se supone que la vida es más sabrosa, donde la gente vive más relajada. Y tenía un niño lastimado de esta manera que me decía, papá, aquí no le quieren hacer nada. ¿Por qué no le quieren hacer nada? Porque no están entrenados. Ustedes entrénense. Y con mucho gusto el que quiera venir al 20 de noviembre algún día, hagan su trámite por enseñanza y los recibimos un mes y miran lo que hacemos con estos niños y con los prematuros que forman parte de su programa académico. Con esto me despido, les agradezco, les felicito y no sé si el jefe de residentes que estaba ahí o el jefe de enseñanza que estaba ahí está conforme o quiere que yo ahonde en algo más. No, muy completo la sesión del día de hoy. Le agradezco a Andrés y a Tania, también a usted, doctor Luis Porfirio, por la intervención. Y pues bueno, un tema muy interesante que sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Yo también tuve la oportunidad de estar en un tercer nivel donde realicé la residencia y nuestras rotaciones por pediatría pues también incluían muchas interconsultas al servicio de urgencias pediatría. Y uno tiene que ser muy minucioso y cuidar muchos detalles al hacer una examinación en un pediátrico. Pues excelente, les agradezco a todos, una muy, muy buena sesión, muy interesante. Muchas gracias, doctor Luis Porfirio, por pues compartir sus conocimientos y su experiencia el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Un placer y cuando ustedes me inviten aquí estoy. Que les vaya muy Muchas bien, gracias. que tengan buenas Navidades y nos vemos el año que entra. Hasta luego. Felices fiestas, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, También, doctor. pues, quiero felicitar, me mandaron una lista de los que participaron para la ICO el 2023 del Encuentro Interinstitucional de Casos Clínicos en Oftalmo. Fuimos una de las sedes que más trabajos mandaron, entonces pues muchas felicidades a todos los que participaron. Pronto van a estar enviando ya todos los trabajos aceptados y pues nada, sería todo por el día de hoy. Que pasen buena noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias, excelente sesión. Felicidades, Andrés. Éxito. Al gobierno, ¿no? Al gobierno. Felicidades, muy interesante.